El día de hoy vamos a hablar sobre la depreciación. Es un proceso contable que refleja la pérdida de valor de un activo fijo a lo largo del tiempo debido al uso, desgaste, obsolescencia o paso del tiempo. Existen dos enfoques principales de depreciación, la depreciación contable y la depreciación fiscal, cada una con un propósito y regulación distintos. En cuanto a la depreciación contable, se refiere a la reducción en las ganancias de una empresa expresada en unidades monetarias, que resulta del desglose de los activos tangibles. Este se utiliza principalmente para informar sobre el valor real de los activos de la empresa a los usuarios de los estados financieros, que vienen siendo los accionistas, inversionistas y gerentes, para la gestión interna del ciclo de vida de los activos. Hay cuatro causas principales para la depreciación contable, que son las físicas, que se deben al desgaste por funcionamiento, deterioro y o exposición a los cambios que se presenten en el clima o en el lugar que se encuentre el bien. Las causas funcionales hacen referencia a la incompetencia de algún bien y accidentes por descuido o emergencia, como fuego, rayos o agua. En cuanto a las causas contingentes, se refieren a los daños producidos por la contaminación de agua y de disminución de suministros. Y finalmente tenemos la obsolescencia, que genera una pérdida de eficiencia en el proceso tecnológico de cualquier equipo construido en un momento dado. La metodología general que podemos seguir para el cálculo de depreciación contable consiste en primero determinar el costo del activo, el precio de compra, costos de instalación y preparación. El segundo punto consiste en estimar la vida útil basada en la experiencia o normativas aplicables. El tercer punto asigna un valor residual, el valor estimado al final de la vida útil, si es que corresponde para el caso. El cuarto sería seleccionar el método de depreciación, según las políticas contables de la empresa. Y finalmente, registrar la depreciación periódicamente, reflejar el gasto de los estados financieros de manera continua. Existen distintos tipos de depreciación contable y diferentes formas en las que podemos calcularlas. En primer lugar tenemos la línea recta, la cual divide el costo del activo de manera uniforme durante su vida útil estimada, para lo cual tenemos la fórmula de la depreciación anual es igual al costo del activo menos el valor residual entre la vida útil en años. En segundo lugar tenemos el método de unidades de producción basado en el uso o producción real del activo, como horas de trabajo o unidades producidas, depreciando más cuando el activo se utiliza más. Depreciación por unidad es igual al costo del activo menos el valor residual entre la vida útil en unidades totales de producción. Y la depreciación total por año se calcula con la depreciación por unidad multiplicada por las unidades producidas en el año. Finalmente tenemos la suma de dígitos, que dice que la depreciación se acelera al principio y se reduce con el tiempo. Se basa en una fracción decreciente del valor del activo calculado en función de la suma de los años de vida útil del activo, y se calcula con la fórmula de la depreciación del año es igual a la vida útil restante en años sobre la suma de los dígitos de los años de vida útil, por el costo del activo menos el valor residual. Las principales utilidades de la depreciación contable es que refleja el deterioro real de los activos y ayuda a presentar una imagen financiera precisa, y permite que las empresas reconozcan un gasto en los estados financieros, reduciendo las utilidades netas y por lo tanto afectando la imagen de la rentabilidad. En segundo lugar tenemos la depreciación fiscal, que es el proceso de deducir el costo de un activo fijo a lo largo del tiempo, para fines de impuestos, según lo establecido por las leyes tributarias. El objetivo principal es determinar la cantidad que puede deducirse del ingreso imponible de una empresa en un año determinado. Las causas principales de la depreciación fiscal son las fiscales establecidas. La depreciación fiscal está basada en reglas fiscales que determinan cómo deben depreciarse los activos. Estas normativas suelen estipular tasas de depreciación fijas por tipo de activo y están sujetas a cambios periódicos. El cálculo de impuestos. Las autoridades fiscales proporcionan tablas estandarizadas para la depreciación con el fin de facilitar el cálculo y la deducción de los impuestos, eliminando la necesidad de evaluar la vida útil de cada activo de manera individual. Finalmente, los sectores específicos, en donde en algunos países se permite la depreciación acelerada en sectores específicos, como la agricultura, la energía renovable o la tecnología, con el objetivo de incentivar el desarrollo de estas áreas. La metodología general que se usa para calcular este tipo de depreciación consiste en identificar el activo y su categoría según las tablas fiscales que definen las tasas y vida útil para cada tipo de activo. En segundo lugar, se selecciona el método permitido. En muchos casos, el método acelerado está permitido por la ley para activos específicos. En tercer lugar, determinar la deducción anual. Usar las tasas y reglas fiscales para calcular la cantidad deducible. Y finalmente registrar la deducción en la declaración fiscal, que consiste en reflejar las deducciones en la base imponible de impuestos. Para la depreciación fiscal existen dos principales tipos. La línea recta, que se calcula de forma similar al método contable, ya que divide el costo del activo uniformemente durante su vida útil, que es reflejado por la ley tributaria, y la acelerada, que permite deducir una mayor cantidad en los primeros años de vida del activo.
Dentro de esta podemos encontrar la acelerada por normativa, en la cual las leyes fiscales permiten acelerar la depreciación para fomentar la inversión en ciertos activos como tecnologías o maquinaria específica. Las principales utilidades son que reduce la base imponible de impuestos, lo que permite a las empresas pagar menos impuestos en los primeros años de vida útil del activo. También es una herramienta de planificación fiscal que ayuda a optimizar el pago de impuestos a lo largo del tiempo. Dentro de las semejanzas que poseen ambos tipos de depreciación, tenemos que ambas reflejan la pérdida de valor de los activos fijos a lo largo del tiempo. Estas dividen el costo del activo a lo largo de su vida útil, aunque los métodos y criterios pueden variar. También tenemos los métodos como línea recta, que pueden aplicarse tanto en contabilidad como en los cálculos fiscales. Y finalmente, en ambos casos, la depreciación afecta el valor de los activos en los registros de la empresa. Con todas las diferencias podemos encontrar situaciones como los objetivos, que mientras en la contable su objetivo es reflejar el desgaste real del activo, en la fiscal es optimizar la deducción para los impuestos. La base legal de la depreciación contable se determina con base en las normas contables NIF o PCGA, mientras que en la fiscal se basa en leyes fiscales específicas del país. La vida útil en el caso de la depreciación contable es estimada por la empresa según el uso y condiciones, mientras que para la fiscal es fijada por la ley tributaria mediante tablas específicas. Y finalmente su impacto, ya que en la contable afecta los resultados financieros de la empresa y en la fiscal afecta la carga tributaria al reducir el ingreso imponible. Para aterrizar toda la información antes proporcionada tenemos un ejemplo resuelto por medio de los tres métodos vistos anteriormente. Los datos que nos dan son el costo del activo de 100,000 pesos, la vida útil según la tabla fiscal de 5 años y una tasa de depreciación fiscal de 20% anual, que es el 100% dividido entre los 5 años de vida útil. Para poder calcular correctamente la depreciación anual se utiliza la fórmula del costo del activo entre la vida útil en años, lo cual aplicando los datos nos da una depreciación anual de 100,000 pesos entre 5 años, que resulta en una depreciación anual de 20,000 pesos. Después de esto se registran las depreciaciones fiscales por año, en la cual tenemos una tabla que nos representa los resultados. Como resultado tenemos que cada año la empresa podrá deducir 20,000 pesos como gasto de depreciación fiscal, reduciendo su base imponible para el cálculo de impuestos. El valor en libros del activo será de 0 pesos al final del quinto año. En segundo lugar tenemos el método de suma de dígitos, para el cual tenemos los datos del costo del activo de 100,000 pesos, una vida útil estimada de 5 años y un valor residual de 10,000 pesos. Para poder calcularlo tenemos que el denominador de la fracción se calcula sumando los dígitos de la vida útil del activo. Para 5 años, en este caso, sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, lo que nos da un resultado de 15. El primer paso es determinar la depreciación para cada año usando la fórmula de depreciación anual, la cual nos dice que el costo del activo menos el valor residual multiplicado por los años restantes entre la suma de dígitos nos da la depreciación anual. Aplicando los datos a la fórmula tenemos el siguiente cálculo. Para el primer año tenemos que una depreciación anual de 100,000 del valor total menos 10,000 del valor residual por 5, que son los años restantes, entre 15, que ya lo habíamos calculado previamente, lo cual nos da un resultado de 30,000 pesos. Para el segundo año cambiamos el valor de los años restantes, que para este punto serían 4 años, lo cual nos da un resultado de 24,000 pesos. Para el tercer año, de igual forma, restaremos 1 a los años restantes, por lo cual tendremos una depreciación anual de 100,000 menos 10,000 por 3, ya que se le resta un año entre 15, que ya lo habíamos calculado previamente, lo cual nos da un valor total de 18,000 pesos. En el cuarto año se repite la operación, igualmente restando un año, lo cual nos da una depreciación anual de 100,000 menos 10,000 por 2 entre 15, lo cual nos da también un resultado de 12,000 pesos. Y finalmente tenemos la depreciación del quinto año, la cual calculamos de la misma forma, restando 1, que nos da una depreciación anual de 100,000 pesos menos 10,000 por 1 entre 15, que nos da una depreciación final de 6,000 pesos. Por lo tanto, podemos tener en cuenta que la depreciación anual es decreciente, ya que inicialmente nos dio 30,000, posteriormente en el segundo año 24,000, en el tercero 18,000, en el cuarto 12,000 y 6,000 para el quinto año. Continuando con el método de unidades de producción, tenemos los mismos datos. Costo del activo de 100,000 pesos, vida útil estimada de 5 años y un valor residual de 10,000 pesos. Sin embargo, para este caso tenemos una producción total de 50,000 unidades divididas en 5 años, aunque no son de manera uniforme. En el primer año tenemos una producción de 12,000 unidades, en el segundo de 10,000, en el tercero de 9,000 y en el cuarto de 11,000, para terminar con el quinto año con 8,000 unidades.
El primer paso para calcular la depreciación por unidad de producción es calcular la depreciación por unidad, la cual se nos da con la fórmula que es igual al costo del activo menos el valor residual entre la producción total estimada, para la cual, sustituyendo valores, tenemos los 100,000 pesos del costo del activo menos los 10,000 del valor residual. Todo esto entre la producción total estimada, que ya se nos había dicho que es de 50,000 unidades, que nos da un valor de 1.8 pesos por cada unidad producida. El paso 2 para este método es calcular la depreciación anual, la cual se calcula por medio de la depreciación unitaria de 1.8 multiplicada por el número de unidades producidas en el año en curso. Para el primer año, que tenemos una producción de 12,000 piezas, lo multiplicamos para obtener un valor de 21,600 pesos de depreciación. Para el segundo año, que tenemos una producción de 10,000 piezas, multiplicamos el 1.8 por 10,000 piezas, lo que nos da 18,000 pesos de depreciación. Para el tercer año, repetimos el procedimiento con las 9,000 piezas producidas en este año, lo cual nos da un resultado de 16,200 pesos. Para el año 4, de igual forma, repetimos el procedimiento para las 11,000 piezas producidas en el año, que nos da un total de 19,800 pesos. Finalmente, para el quinto año, tenemos una producción de 8,000 piezas multiplicadas por 1.8, nos da una depreciación de 14,400 pesos. Este método de unidades de producción ajusta la depreciación según el uso real, lo que lo hace más flexible en industrias donde la producción puede llegar a variar. Finalmente, tenemos una tabla comparativa de cómo se van dando los resultados por los diferentes métodos de depreciación. Mientras que en línea recta, la depreciación es uniforme para todos los años. En saldo decreciente y en suma de dígitos, las depreciaciones van disminuyendo año con año, sin embargo, entre ellos son distintos. Finalmente, el de unidades de producción puede aumentar y disminuir dependiendo de las unidades producidas durante el año. Con esto hemos llegado al final de nuestra exposición. Espero que les haya sido de ayuda y, de cualquier forma, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerla en clase. Muchas gracias.